Yo decía, papá, ¿qué voy a hacer, viste, cuando no podés poner en tu casa? Qué linda memoria. Es la magia de la Patagonia, ¿no? Mira, Tiene mucha magia. sí. Bueno, ¿qué le querías preguntar? Que dijiste esto, no nos tardamos de preguntarle. Ah, lo de Antares. Lo del nombre. Ah, lo que les conté antes. Sí, lo que él dijo. Las Claro. constelaciones. Sí, y los hoteles pasó lo mismo, están todos los hoteles con el mismo nombre. Desde el Albatros, que yo su papá, Petrel, Alacush, Caiquén, decían, de próceres se lo cambia. Además, como buen marino tenía esa magia con las estrellas, ¿no? Entonces, decía, no, porque Cruz del Sur, y bueno, uno mira un poco Cruz del Sur, si te la cuentan, sabes más o menos cómo es, pero... Y entonces, claro, él, cuando primero hizo Orión, que ya quedó en el medio de la ciudad, la quieren correr, no sé cómo van a hacer. Y después Cruz del Sur, y cuando fue a Malvinas, que era como 10 años después, y Malvinas pertenece a la provincia nuestra, dijo, voy a seguir con el nombre de las constelaciones para las plantas de almacenaje de combustible, que se llamen todas con nombres de estrellas y constelaciones. Por eso le puso Antares. Y él luchó mucho para que en el puerto hubiese un almacenaje, un lugar de almacenaje de combustible, ¿no? En Ushuaia. Yo eso no El sé. combustible siempre estuvo ligado a YPF. Ah, sí. Me gustaría que cuente eso, como el paso de YPF, después el paso a la gobernación, desde el marino hasta... Claro, como hizo al principio, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa evolución, digamos? ¿No? Pero atienda, no hay problema, ¿eh? No, es una... esa que te... Un rico café, gracias. Esa que te Entonces, habíamos dicho eso, que él empieza... ¿Cómo empezó de entrada o cómo...? Sí, esa cronología... Esa cronología claro. de cuando fue la primera vez. Sí, como hizo al principio. Claro. Con todo Empieza viajando, Sí, él... siempre pedía que lo mandaran. Claro, él decidió ser marino, no sabemos cómo. Suponemos que por la parte aventurera, y que la aventura en Marina se daba porque no sé si se da ahora, y él sabía que entrando a la Armada podía tener esa libertad para recorrer lugares que a lo mejor no conocía ni iba a conocer nunca. Entonces él en el año 40-41 llega a Ushuaia por los canales fueguinos y se enamora. Estaba leyendo un libro de Stefan Zweig, que es el descubrimiento de Tierra del Fuego, ¿no? Y del canal. Y se enamora perdidamente de Tierra del Fuego y dice, yo tengo que volver acá. Entonces, como era muy joven, estaba recibido hace poco, él empieza a pedir que lo manden a Tierra del Fuego, porque nadie quería ir en esa época, porque Ushuaia tenía muy mala prensa. Con el presidio era como que estaba estancada y no podía... Bueno, y la base empezó a funcionar cuando llegó papá. El almirante Anadón fue a abrir la base, fue a mejorar todas las instalaciones y todo para poder instalar una base naval. Eso fue en el año 43. En el año 43, a fines del 43, él va a Ushuaia con la familia, que era mi madre, mi hermano chiquito de 1 año, y mi madre esperándome a mí, y se instalan en Ushuaia en una casa que un señor Fernández le alquila un pedazo de la casa, porque no había tampoco. Papá le dijo a mamá, tenés que salir a buscar casa para alquilar. Y no era un lugar que hubiera casas para alquilar, porque había lo mínimo indispensable. Entonces le alquilan ese pedazo de casa y ahí se instalan. Papá a los 2 meses, sí, yo creo que a los 2 meses de estar ahí, es cuando le dice al almirante que tienen que buscar una lancha, una torpedera, algo, para poder hacer los puertos del canal porque no tenían en qué hacerlos. Y venía el aviso de estación, pero el aviso de estación había lugares que no entraba, que no podía pasar. Y entonces papá se escribe con un primo de mi padre, que es Manuel Campos, que es dibujante de lanchas, arquitecto de naval, y le dice, acabo de hacer unas lanchas para los prácticos del Río de la Plata. Son creo que 4 o 5 lanchas, creo que eran, y te va a servir muy bien una de estas lanchas para Ushuaia, son muy marineras, con madera de no sé qué sé yo. Entonces papá le cuenta al almirante y mamá dice, vaya a buscarla. Entonces papá le dice a mamá, me voy a Buenos Aires y vuelvo. Mamá con la panza, mi hermanito.
y papá se va a buscar la lancha que trae, finalmente llega un 14 de junio de 1944. Yo había nacido el 10. Por supuesto, ayudada por la partera del pueblo, que era la señora Beban, y por toda la gente conocida que iba a ayudar a mi mamá sabiendo que estaba sola. Bueno, papá viene con la lancha y la lancha empieza a hacer realmente lo que tenía que hacer su cometido. Iba por todo el canal, o sea que ya es una lancha histórica, pues ya tiene del 39, va a cumplir muchos años. Bueno, en definitiva, él se queda hasta el año 47 o 48. Nos quedamos en Ushuaia. Papá aprendía a navegar con los navegantes de la zona, así que se conocía las caletas, como decía él, y se conocía las entradas de mar y todo como nadie. Bueno, vuelve a Buenos Aires, está unos años acá, bastantes años, y en el 56 se retira de la Armada. Bueno, después cuando el 58 sube el presidente Frondizi, lo llaman. Nunca llaman. Bueno. Me leí mucho. No lo conozco. ¿Viejo? ¿Me atendés? Nunca llaman, pero llaman todos juntos. Sí. Bueno, ¿dónde estaba? Lo llama el presidente Frondizi y le ofrece ser gobernador de Tierra del Fuego, porque papá ya era, él ni pensaba eso, porque era una cosa demasiado importante y él no se sentía tan importante. Bueno, por supuesto acepta, le dice a Frondizi que no era frondicista, que no lo había votado, Frondizi dice que no le importa, y ahí vamos el 10 de junio del año 58. Nos instalamos en la vieja residencia ahí en Maipú, y nos quedamos, después fuimos cambiando de casa, ¿no? Por supuesto. Fuimos a la Casa Verde, fuimos a unas cuantas casas, y papá en el 63, cuando termina su mandato José María Guido, se vuelve a Buenos Aires y entra en YPF. ¿En qué parte de YPF? No me acuerdo. Pero él está mucho en YPF, en la parte de navegación, que era lo que a él le gustaba, en la parte de la flota creo que estaba, director de la flota o algo por el estilo. Y bueno, y estando en YPF es que se organiza esto, Cancillería organiza esto del acercamiento con Malvinas. Porque papá siempre decía, hay que convencerlos, hay que hacerlos dependientes, hay que convencerlos de que nos necesitan y que somos buena gente y que nosotros les vamos a brindar lo que ellos no tienen. Y así fue el comienzo, todo el tiempo que hicieron esto, que hicieron la pista, porque imagínense que hacerles una pista de aviación gratuitamente, porque era hacerles la pista, y después llevarles los tanques de combustible para que tuvieran combustible. Hablaba muy bien de los argentinos en realidad, porque llevaron los camiones, las grúas, todos los materiales. También pusieron un correo argentino que funcionó. Bueno, todo esto que yo cuento funcionó prácticamente hasta la guerra, hasta 2 semanas antes de la guerra, creo. Después, por supuesto, desapareció todo, ¿no? Pero bueno, papá estando en YPF, se ve que él se debe haber conectado con Cancillería y debe haber empezado, debe haberle dado manija al asunto de hagamos una planta de combustible, almacenaje de combustible, porque a papá le encantaba el tema de Malvinas, le encantaba el tema de hacer cosas, así que bueno, lo hizo, tuvo mucho apoyo de YPF, por supuesto, y bueno, así se hizo la planta de almacenaje y que funcionó no sé cuántos años más, pero que ahora lastimosamente no se acuerdan los malvinenses. ¿Le gustaría contarme el viaje que hizo a Malvinas? ¿Le estuvo contando? Sí. Y yo hace unos 7 años, estuve en Malvinas, me encontré con una amiga que ella iba a Malvinas en un crucero holandés muy lindo. Me dice, ¿querés venir? Y yo tenía una asignatura pendiente, para mí tenía unas ganas de ir a Malvinas. Y yo organicé mi viaje, ya lo venía organizando sin saber que me iba a ir a Malvinas. Quería tomar contacto con la gente esta de Malvinas, con los muchachos estos malvinenses que venían a los colegios ingleses en la Argentina, que eso no conté durante la década del 70, digamos. Venían a los mejores colegios ingleses que había acá, mejores colegios. Y eran unos chiquilines que tendrían 14 años, 13 años, y los fines de semana iban a parar a casa y papá los llevaba al zoológico, a la Plaza de Mayo, a ver los granaderos, todas esas cosas que uno lleva a los chicos. Bueno, yo empecé a encontrar estas fotos y es como que ya ha pasado tantos años de la guerra, como que quise tener
un acercamiento otra vez con los malvinenses, porque si no puede ser que nadie se acuerde de que iba a la casa de este señor rubio, alto, simpático, que lo llevaba a su casa a tomar el té, lo sacaba a pasear y todo. Así que empecé a cartearme mucho con Fran Vips, sobre todo la directora del Penguin News. Pero cuando llegué, ella me recibió muy fría, yo le mostré, inclusive yo pinto, así que llevaba unas láminas que había para regalarle, qué sé yo, pero me recibió muy fría. La gente en Malvinas no me impidió nada, no me prohibió nada, pero tampoco cooperaba. Era más bien fría. Y yo quería saber, de la pista, bueno, de la pista sabíamos, de hecho mi marido que la habían destruido durante la guerra, pero de la planta de almacenaje yo no podía creer que lo hubieran destruido. Habían pasado 10 años, tampoco era que fuera tan vieja. Pero no tuve suerte y con la última oportunidad que yo tenía antes de volver al barco, porque estuve desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, me fui a la taberna, que es la única taberna, tengo entendido, la Globe Tavern, y el dueño de la taberna muy amable me trajo este señor Don Bonner. Don Bonner, él dice que él se acordaba de cuando estaba Argentina ayudándolos, con la cooperación, inclusive yo también sabía por papá que sacaban enfermos a los malvinenses que iban al hospital General Roca, creo que es de Comodoro Rivadavia. Y papá, cuando iba de viaje, siempre llevaba la última fruta. Cuando venía a Buenos Aires y volvía, le llevaba la fruta, ahora serían los duraznos, que allá no los conocían. Dice papá, los chicos no conocían un durazno. Entonces él hacía todo ese tipo de decía, hay que conquistarlos. Bueno, en ese momento lo tenían conquistados. Después se pusieron muy... Claro, después pasaron la guerra, pero como yo les decía cuando fui, ya pasaron 30 años de la guerra. No podemos seguir. Además los argentinos hemos cambiado, no sé ellos, parece que no. Muy bien. ¿Le gustaría contar algo de su infancia en Tierra del Fuego? Algo que se acuerde. Cuando fuimos a Tierra del Fuego, cuando fuimos a Ushuaia, yo tenía 13 años, cumplí 14 allá. Iba con un pase del Colegio Nacional de acá al Colegio Nacional de Ushuaia, que funcionaba en la esquina de Maipú y Roca, en la parte de abajo, en la Casa Vieja. Y en mi aula éramos 3 alumnos. Así que eso significaba que todos los días uno tenía que dar una lección, porque eran terribles. Los profesores, realmente parece mentira como un colegio tan chiquito y tan que era... Imagínense que los profesores, muchos, no eran profesores. Había el químico de la base, daba química, y había otro oficial de la base que daba matemática, y había un médico que daba, qué sé yo, diferentes cosas que el que se sentía capacitado para dar una materia la daba. Así que fue un colegio bastante especial, porque papá me había dicho, como te regalen nota, sabés lo que pasa, ¿no? Viste cómo eran los padres de antes, como te regalen nota por ser la hija del gobernador, así que había que estudiar mucho. Pero era muy chiquito, en mi curso 3 alumnos, el colegio en sí en total serían 15 chicos, ¿no? Pero fue una experiencia interesante y bien con profesores muy buenos, porque para pensar que te hablo del año 58, 59, 60, era muy difícil hasta conseguir los libros, entonces te daban apuntes, no. Seguramente era la escuela más austral del mundo. Y probablemente. El Colegio José Martí, que está nada más que en otro lugar y mucho más grande, ¿no? Ahora todo en Ushuaia es como en cualquier ciudad, pero en esa época no. En esa época, en verano, podíamos conseguir verdura en las quintas, y cierta verdura, no te creas que toda. Entonces había que estar muy atento, por ahí venía un barco y mamá le cambiaba un zapallo por alguna cosa, por frutilla que había en la gobernación. Pero era una linda vida. Pocos autos, nada que ver con lo que es ahora. Yo había leído que su padre también hizo mucho por promover el tema también de la energía en Ushuaia, o sea, el tema de que también hubiera gas natural o petróleo también claro. Durante la gobernación. Sí, claro, y él, bueno, ya cuando se instaló la planta Orión fue fantástico, el gas también. Y era muy gracioso porque en Ushuaia la gente que se calefaccionaba con leña. Entonces decían, este loco de Campos nos trae el gas y vamos a volar en pedazos. Y no, le decía, papá, no van a volar, van a ver, yo voy a ser el primero que voy a tener gas.
van a ver que no va a pasar nada. Claro, gente de pueblo con esas ideas tan como anticuadas, ¿no? Y sí, papá lo que realmente, como dice mucha gente, era un visionario. Él era como que veía por dónde había que arrancar. Con el turismo era una cosa que de entrada dijo, acá Río Grande es la energía, la industria, y Ushuaia es turismo, no tiene otra cosa. Y bueno, y así fue. Él fue el que llevó los primeros cruceros, que fueron esos que vieron ahí. Y ahora yo decía, si él viera los cruceros que se amontonan en Ushuaia, que son cualquier cantidad, ¿no? Estaría contentísimo de verlo, porque él decía, esto es para el turismo, por eso son las hosterías allá en el lago. No había nada, de Río Grande a Ushuaia no había nada. Entonces hizo las 2 hosterías y les puso un surtidor de nafta a cada una, porque la gente, si no, como se iba a proveer de nafta en el medio del camino. Entonces tenían un surtidor de YPF cada una. Petrel y la Cuye del Parque Nacional La Patagonia, que también se incendió esa, pero han puesto otra. Y fundó Parques Nacionales también. Claro, él sí, vino acá a hablar con el director de Parques Nacionales. Claro, porque en esa época, como era territorio nacional, él que tenía que tener todo con acuerdo del Senado. El presidente le decía que sí, pero todo tenía que ir al Senado para que se votara. Entonces es por eso que él se llevaba a los senadores de visita para allá, pero los visitaba acá y repartía carpetas y carpetas y carpetas, quiero hacer esto. El Parque Nacional vino a verlo, se llamaba un doctor Arce, era el director de Parques Nacionales. Dijo, bueno, yo quiero ser Parque Nacional y además quiero que ustedes me hagan lotería a Parques. Entonces Parques hizo lotería La Cuyo. Y el Parque Nacional se abrió, tardó bastante en abrirse porque había una picada, nada más, un camino muy chico. Y bueno, y le pidió prestado a Río Gallegos, al gobernador Paradelo, los zapadores pontoneros de Río Gallegos, del ejército, que vinieran a abrir caminos. Y los puentes baile que ustedes ven en Tierra del Fuego son puestos por ellos hace 40 años. Todavía están, han quedado un poco chicos para el caudal de autos, ¿no? Pero, sí. No, estaba pensando más en la cuestión sentimental, que vos te ocupaste un montón de organizar toda esa información y de traernos la memoria de tu papá todo el tiempo. ¿Qué pensás de eso? ¿Por qué? Es tu vida, es parte de tu vida. No, sí, pero podría haberte dado tal vez, bueno. Claro, sí, porque de todos mis hermanos yo soy la única. Mira, papá sentía un profundo orgullo de que yo fuera fueguina. Él, lechita, porque tengo 4, fulano, y esta es la fueguina. Si estuviera en Salta. Él sentía un profundo orgullo por todo lo que era, y era una persona que todo lo comunicaba en casa. Voy a hacer, tengo que decir un discurso porque son los 2 años de gobierno, y lo preparaba en casa, y todos ponderábamos, y era que como según papá y mamá, yo era la más parecida a él, de todo, de forma de ser, qué sé yo, era como que él tenía así, no sé, cierta predilección, te diría que no me escuchan mis hermanos, por mí. Y era el que me contaba más cosas, y me preguntaba, inclusive me tomó de secretaria, y aclaraba muy bien que me pagaba él, es cierto, y yo trabajaba de secretaria. Y bueno, no sé, la parte de por qué él era muy sentimental. Interrumpía, ¿no? No. Es la parte sentimental de papá. Papá era muy sentimental también, ¿no? Sí, mucho. Era muy sentimental, y a mí, por supuesto, a él le llegaba mucho lo de Tierra del Fuego, y a mí, que soy fueguina, mucho más. Entonces por ahí mis hermanas dicen, ay, no sé, pregúntenle a Mechita que es la fueguina. Porque es cierto, la que tiene todos estos papeles y estas cosas soy yo. Mis hermanos tienen muy poco de papá. Y era más osada. Por eso también. Osada, pero osada en qué. No, Pero cuando bueno, vos tenés que mostrar algo que es lindo, algo que pero te lo por ponderan, algo que la Bueno. gente te lo pide, no es difícil, no es que uno se larga a inventar cosas. Por suerte yo tengo mucho material, y con el tiempo hemos vivido también nosotros casados en Ushuaia. Tengo una nieta nacida en Ushuaia, de una hija mía, entonces siempre muy ligados a